Muy bien, pues vamos a dar gracias este día. Padre, gracias porque podemos hoy tener este tiempo contigo en compañía los unos de los otros para escucharte, recibir tu verdad y ser edificados en ti. Gracias, Padre, por todo lo que en tu corazón está, que anhelas que cada uno de tus hijos reciba y viva, porque a ti te interesa que comprobemos en nuestras vidas tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tenemos cada uno de nosotros acceso directo, constante, abierto y, como ya hemos visto, con derecho por gracia a nuestro Padre por medio de Jesús, a los servicios que el Espíritu Santo provee a cada uno de los hijos de Dios. La pregunta es si ya empezamos a vernos en ese privilegio y si empezamos a conocernos, eh, a, a respetarnos y a tratarnos personalmente como hijos de Dios. Y vamos a hablar un poquito esta noche de cómo vivir el privilegio que nos es concedido. Vamos a ubicarnos en ver a Jesús viviendo su identidad, su realidad como hijo aquí en la tierra. Y primero vamos a Juan capítulo 1, verso 14, donde, bueno, en los versículos anteriores se nos dice, quiero encontrar rápidamente el pasaje para que les pueda dar el versículo exacto. Por supuesto, el versículo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues aquí está hablando de quién es Jesús. Y luego nos vamos al versículo 9 y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces puedes ver a Jesús en su realidad como Dios, como creador, como luz verdadera, como vida. Todo eso está descrito en estos versículos. Como dueño de toda la creación. Y el versículo 11 nos dice, a lo suyo, a lo que le pertenecía, vino, y los suyos no le recibieron. Y aquí es donde entramos, ¿no? Los que le hemos recibido, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y por supuesto, esto habla de lo que mencionamos hace un momento, de ya me veo en este privilegio por gracia de ser un hijo legítimo y natural de Dios, porque Él me engendró. Y para hacerlo, le puso fin a mi procedencia humana. Por eso el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso es la declaración divina que le pone fin a nuestra procedencia humana y luego establece una procedencia divina, cuando dice que somos engendrados de Dios. Entonces, al ser engendrados de Dios, somos hijos de Dios, como Jesús es hijo de Dios. Y el versículo 14, hablando de Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vamos a detenernos un momentito. Jesús viene a la tierra, Él es el creador de todo lo que existe, en uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero al venir a la tierra, se hizo carne, dice, en otras escrituras como Filipenses 2 y otras, dice que tomó la forma de hombre. ¿Sí? En los Salmos dice, me preparaste, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque me ha agradado y tú me preparaste cuerpo. Y entonces entendemos lo que ocurrió para hacer posible que Jesús, el creador, el dueño, la luz verdadera, la vida, habitara entre nosotros. Él vino a estar entre nosotros como en un cuerpo como el nuestro, en un cuerpo nacido de mujer, pero no engendrado por un varón, sino engendrado por Dios. Y entonces, mientras Él está aquí en la tierra, ¿qué hace? Manifiesta a Dios. Y este es el punto que nos va a ocupar esta noche. Y vamos a verlo todavía más clara. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús entrega esa gracia y esa verdad a todos los que creyeron en Él. Lo vimos ahorita en el versículo 11 y 12. A los que le recibieron, les entrega algo, ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos sus hermanos. Pero miren el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la mejor descripción de lo que Jesús vino a hacer. Vino a manifestar a Dios.
vino a darle a conocer. Antes de Jesús, pues había todas estas posturas y entendimientos humanos de cómo es Dios, de cómo se porta Dios, de cómo piensa Dios, de cómo habla Dios, de qué quiere Dios, etc. Pero cuando Él viene, entonces Él manifiesta la realidad de Dios. Tenemos por ahí un micrófono travieso. Por favor, asegúrense que estén cerrados. Y eso es lo que ves en Jesucristo. Puedes verlo a Él manifestando a Dios en todas las dimensiones, en todos los contextos, en todo momento. Lo único que Jesús manifiesta es quién es Dios, cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo piensa Dios, cómo siente Dios, qué hace Dios, cuál es su carácter. Y por eso en Primera de Juan, el capítulo 1, y si los que estén consultando la Biblia por sí mismos, les invito a que vayan para allá. El apóstol Juan dice, lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan? Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Y aquí dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y luego hace un paréntesis y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que en este pasaje, Juan habla a nombre de todos los que vivieron y anduvieron con Jesús y dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que escuchamos, lo que vivimos y comprobamos tocante al verbo de la vida, esto es lo que les anunciamos. Y hasta aquí podemos cada uno pensar, bueno, pues qué bueno que Jesús vino a manifestar a Dios, pero pues yo no estaba allí para verlo, ¿no? Y luego, cuando Juan nos dice esto, podemos decir, pues sí, Juan anduvo con Jesús, era el discípulo amado, y en efecto, él puede decir lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado tocante al verbo de la vida, eso es lo que les comparto. Pero también él tuvo ventajas sobre nosotros por esta y aquella razón. Pero en las palabras de Jesús, Él nos da la ventaja a ti y a mí. Porque cuando Juan habla de esta vivencia terrenal con Jesús, durante el tiempo que Jesús estuvo con ellos no eran compatibles con Jesús. Fueron atraídos a Él, pero no le entendían, no le comprendían, no podían vivir lo mismo que Él vivía y no podían
manifestar a Dios. ¿Sí? Bienvenido, Arsenio. Entonces, en ese estado en el que ellos se encontraron durante la mayoría del tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, pues pudieron ver cómo Jesús manifestaba a Dios, pero pudieron también verse incapacitados para vivir lo mismo que Jesús vivía y manifestaba. Y entonces, lo que ahora podemos entender es por qué Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida. Y acuérdate, acabamos de leer en Juan capítulo 1 que dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando Jesús dice, yo vine para que tú tengas vida, está diciendo para que no solamente veas cómo es la vida de Dios, la admires de por fuera, sino para que la poseas, la experimentes en ti mismo, la disfrutes y la manifiestes. Y de eso se trata nuestra existencia. Se trata de manifestar a Dios. Jesús obviamente lo hizo plenamente, perfectamente. Tú y yo somos invitados a vivir la transformación aquí en la tierra, dentro de nuestras circunstancias, que Dios se ha comprometido a transformar y tornar en bendición para que en todas las cosas tú le manifiestes, como Jesús le manifestó. Juan capítulo 14. Vamos a escuchar otra vez a Jesús. Porque allí Él nos une a lo que Él es. Juan capítulo 14 está ocurriendo aquella importantísima plática donde Jesús inicia diciéndoles, yo me voy, y a donde voy ustedes ahorita no pueden venir. Y ellos empiezan a decir, oye, pero pues ¿cómo nos vas a dejar ahora? Después que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Él les dice, voy a la casa de mi Padre a prepararles morada a ustedes también, y regresaré y todo eso. Y entonces ellos dicen, muéstranos al Padre y nos basta. A ver, déjanos ver a tu papá, conocer a tu papá para que podamos creerte que en verdad hay este papá, porque lo mencionas pero nunca lo hemos visto. Y Jesús responde con las palabras desconcertantes para el entendimiento humano, al decir, si me has visto a mí, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y empieza a explicarlo y a decir que el Padre habita en él y que Jesús le manifiesta. Dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan capítulo 14, verso 10. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace las obras. Entonces, en esta acción, en esta declaración, perdón, Jesús está manifestando, está aclarando qué es lo que está sucediendo. Que Él sencillamente se ocupa de permitirle al Padre que mora en Él hacer sus obras en palabras y en acciones. Pero ahora, miren lo que dice el versículo 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué acaba de decir Jesús? El que en mí cree va a manifestar también a Dios como yo le manifiesto. ¿Y cómo es eso? Porque en los versículos que siguen Jesús dice, si me crees, vas a guardar mis palabras, vas a tomarlas en serio. Y mi Padre va a ver que me has creído y te va a amar, y vamos a venir a ti y vamos a hacer nuestra morada contigo. Entonces Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y ahora Él dice, el que me cree va a disfrutar ser la morada de Dios. No solamente el Padre va a morar en Él, pero yo también. Y entonces tienes esta realidad de Dios viniendo a habitarte. Y eso lo cambia todo. Cuando le permites a Dios venir a morar en ti, Él no viene a estar sentado nada más viendo lo que ocurre. Él viene para hacer sus obras. Y quiere que al igual que tú, que al igual que Jesús, tú y yo y cada uno de los que somos su morada, podamos manifestarle al mundo. Y por eso Jesús dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, iniciamos esta tarde con la pregunta de si ya te ves, si ya te conoces, si ya te tratas, si ya te respetas en el privilegio que te es concedido por gracia de ser hijo de Dios. Algo que caracteriza a Jesús es que Él nunca, su enfoque no está en cómo ser reconocido por los demás, no está buscando la popularidad, no está buscando la aceptación de todo mundo, ni tampoco el rechazo. Está buscando que las personas le reciban para que Él pueda darles el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero a lo que me refiero es que Jesús está tan completamente seguro de su identidad y de su posición, que entonces
lo único que sale de su corazón es lo que hay en el corazón del Padre. ¿Y qué hay en el corazón del Padre? Pues lo puedes ver en Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en tu proceso de permitirle a Dios hacerte su hijo, vamos a ser traídos a esa misma expresión, a esa misma manifestación del amor que hay en el Padre hacia la humanidad. Vamos a ser traídos a esa misma seguridad que hay en Jesús. Y vamos a vernos en la ocupación que como a hijos nos corresponde, y es la ocupación de manifestar a Dios. En tu hogar, en tu círculo laboral, social, dentro de la familia divina y en todos los lugares. Hay un versículo que dice que en todos los lugares a donde vamos, esparcimos el suave olor de Cristo. Has oído la frase de apesta a diablo, ¿no? Pero, ¿qué tal la frase de huele a Cristo? Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra, que le manifestemos. En una de las cartas de Pedro dice que somos un pueblo especial, una nación santa, un pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está, ¿te das cuenta? Que manifestemos a Dios. Ahora vamos a llevar esto al nivel muy personal. Y nada más a ponerle un poquito de claridad a cómo. Porque tiene que quedarnos claro que esto no es algo que logramos por esfuerzos, sino que es algo que permitimos. Y en diferentes sesiones y ocasiones hemos estado escuchando al Espíritu Santo invitarnos a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Aprender a vivir la naturaleza divina y en Jesús poder ver cómo Él es manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucede con esa mansedumbre? Que el Padre puede hacer sus obras. En lugar de que Jesús haga lo que Él quiere, ves a Jesús siempre ocupado, invertido en que el Padre haga su voluntad. No mi voluntad, Padre, sino la tuya. Entonces, manifestar a Dios, podemos entenderlo mejor como permitir que Dios se manifieste desde tu interior. Y para eso hay que cederle el lugar. Hay que respetar que Él está presente. Cuando estás reunido, por ejemplo, si vas a una reunión donde hay un dignatario de gobierno importante, y la persona va a hablar,
pues lo correcto y lo que todo el mundo entiende que tiene que suceder es que los demás deben callarse y permitirle hablar, ¿no? Porque él es la persona con la investidura, es la persona con, etcétera, con la representación legal que su investidura y su puesto le da. Bueno, nada más considera que si eres habitación de Dios, ¿quién mora en ti? Jesús vive considerando, yo soy la casa de mi Padre, el Padre que mora en mí. Entonces, donde quiera que yo ando y en lo que sea en que ando, le respeto. Le escucho. Y en la perspectiva de Jesús, él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces Jesús no vive viendo qué hace Él, sino Él vive atento Mañana no puede. a lo que quiere hacer el Padre. Completamente atento. Y por estar atento a lo que el Padre quiere hacer, entonces Jesús le permite al Padre manifestarse y hacer sus obras, hablar sus palabras. Quiero invitarte a una porción más en la Biblia, que es Gálatas capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjate, esta nueva existencia que Dios nos da, en la que Él nos hace sus hijos, nos hace nacer de Él, nos hace legítimos, le pone fin a la existencia humana y nos permite participar de su naturaleza, es con el propósito de que, al igual que Jesús, en esta tierra estemos ocupados de manifestarle. Y aquí lo dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, no está hablando del ser humano creado como descendencia de Adán. Está hablando de la nueva creación, la nueva criatura que somos en Jesús. Y esta nueva creación tiene un propósito: para buenas obras. Mucha gente agarra esto y dice, ¿ves? Tenemos que hacer obra social, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. No corrompamos esto. Las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí no dice que las hagamos. Aquí dice para que andemos en ellas. Entonces, vamos a conectar finalmente las palabras de Jesús con esta verdad que está aquí en Efesios 2:10. Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. ¿Qué hace Jesús entonces? Pues Jesús anda en las obras del Padre.
¿Lo ves? Él dice, yo no las hago. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras, pero yo ando en esas obras que mi Padre preparó de antemano. Un ejemplo maravilloso de eso es la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 10, donde semanas antes le avisan a Jesús que Lázaro ha enfermado. Y el Padre que mora en Jesús no le dice, vamos a ver a Lázaro ahorita, sino que el Padre le indica, vamos a esperar. ¿Y Jesús qué hace? Es manso. ¿Te das cuenta? Mansedumbre es respetar al Padre que mora en ti. Y cuando el Padre le muestra, ahora vamos a ver a Lázaro. Entonces Jesús se levanta y le dice a los discípulos, vamos a Betania a ver a Lázaro porque ya duerme. Y ellos dijeron, pues si duerme ya está mejorando, ¿no? Dijo, no, para que me entiendan, les voy a hablar en el lenguaje que ustedes saben, ha muerto. Jesús llega, están en medio del duelo, del luto, de la desesperación, del desgarramiento humano que se vive en estas condiciones. Y entonces él nos dice en Juan 14, dice, las palabras que yo hablo no son mis palabras. El Padre me da la palabra, yo sencillamente comunico lo que el Padre me da. Entonces, cuando oyes a Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿De quién son esas palabras? El Padre que mora en mí. ¿Qué está haciendo Jesús? Siendo manso, entregando esas palabras. Y así, consecuentemente, puedes ver cada parte de esa historia, del relato de los hechos de Dios en Jesucristo, y entenderlo en base a la explicación que Jesús nos da de sí mismo. ¿Estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. ¿Me estás oyendo a mí? Estás oyendo al Padre. Maravilloso, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo nuestro. La voluntad de Dios es que le permitas que te adopte, transforme tu naturaleza y Él habite en ti para que tú le manifiestes como Jesús le manifestó aquí en la tierra. Y que sea Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo morando en ti, quienes manifiesten su presencia desde tu corazón, en tus palabras y en las acciones que Él haga contigo. ¿Y sabes dónde se aprende esto? Se aprende en la comunión con Él, en las cosas personales, en las cosas que tienen que ver contigo mismo, en todas tus relaciones, en todo tu entorno, en lo que ya estás allí. Allí Dios quiere que aprendas a manifestarle. Hay un esquema
en nuestras mentes y corazones que tiene que ser renovado. Y es el esquema humano del individuo como una parte separada de todos los demás, porque ese esquema no te permite ser uno con Dios. Y por eso es que en todos los conceptos religiosos tú puedes ver que se habla de Dios afuera de la persona. Hay gente que dice, Dios está conmigo, yo estoy con Dios, tomado de la mano de Dios. Él lleva mi mano, pero te ves separado de Él. Bueno, escuchemos otra vez a Jesús, Juan capítulo 15, ¿qué dice Jesús? Separado de mí, ¿se acuerdan qué dice? Separado de mí no puedes hacer nada. Pero si permaneces en mí, dice Jesús, entonces vas a llevar fruto. ¿Qué es eso? Manifestar a Dios. Lo que Dios es se va a aparecer dentro de ti, se va a manifestar hacia los demás, va a ser bendición, vas a permitir que de tu interior corran ríos de agua viva. Y de esta manera vas a gozar y disfrutar el ser hijo de Dios, porque para eso fuiste creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Resumimos y vamos a escucharles a ustedes participar. Por gracia, Dios nos ha llamado a manifestarle. No siendo, se me va la palabra ahorita que siento que debemos usar, no siendo promocionistas, se dice, de Dios, publicistas de Dios, hablar de Dios, hablar de Cristo, no. Somos invitados, llamados, creados como nueva criatura en Cristo Jesús, para que Dios se manifieste desde ti. Otra escritura que habla de esto es 2 Corintios capítulo 3, dice que somos cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres, escritas en las tablas de nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí está otra vez, ¿te das cuenta? Es Dios habitando en mí para manifestarse conmigo. Tengo que aceptar esto, es el primer paso. Aceptar, recibir que para eso estoy aquí. Y segundo paso es aprender mansedumbre, aprender a respetar a Dios que vive en mí. Como Jesús lo hace, y Jesús siempre le permite al Padre hacer sus obras, hablar sus palabras. Entonces, al rato que termine esta sesión o ahorita que tú quieres participar, en lugar de hablar tus palabras, permítele a Dios darte las suyas. Y cuando aprendes a permitirle a Dios hablar sus palabras desde tu boca, desde tu corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Entonces vas a empezar a aprender a permitir que Dios se manifieste desde tu interior. Y eso te va a llevar a querer que Él te santifique más, que Él te vacíe más de ti mismo, del viejo hombre en ti.
de la vieja manera de pensar y de ser, pero eso va a ocurrir en mansedumbre, en estar atento a que cedas tu voluntad al Padre, que te niegues a hacer lo que tú quieres, a ser quien tú quieres ser, para permitir que Él sea en ti. Pablo aprende esto, vive esto con Dios y testifica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo aquí en la tierra lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿quién habla? ¿Es Pablo o es Dios? ¿Quién hace? ¿Es Pablo o es Dios? Alguien le puso al libro de los hechos de los apóstoles. Pues qué lástima, porque no deben ser los hechos de los apóstoles, deben ser los hechos de Dios con sus hijos. ¿Sí? Mientras fueron hechos de Dios, hechos divinos, vemos cumplida la palabra de Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y se corrompe cuando empezamos a creer que somos nosotros los que tenemos que hacer. Hacer para Dios, hacer para los demás. Mi hermano, si viviéramos de eso, pues, como dice Pablo, somos los más dignos de lástima, porque estamos completamente desquiciados en creer que nos podemos ayudar y enseñar unos a otros. Pero qué diferencia es cuando las palabras que Dios pone en nuestra boca son espíritu y son vida y nos invitan a comunión con Él y podemos comprobar esa comunión, vivirla, verle a Él manifestándose. Entonces se empieza a cumplir esta palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y es sin excepción. Esto no es para predicadores o para... No. Esto es para todo aquel que cree en Él. Sin excepción. La invitación, pues, es recibir el llamado de Dios para que Él habite en ti y tú aprendas mansedumbre y humildad de forma que Dios se manifieste contigo siempre, en todo. Y de esa manera se cumple su propósito en tu vida. ¿Quién quiere comentar sobre esta palabra de Dios? Estoy clarísimo en que no somos ajenos a que Dios nos dé su palabra y que la hablemos y que participemos con Él en estas cosas, que muchos de ustedes tienen ya esta experiencia. Hoy el Espíritu Santo nos invita a que sea permanente, que se vuelva una constante en nuestra vida. Y Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero lo que quiere es nuestro acuerdo, que estemos dispuestos a vivirlo con Él.
Comenten, por favor, lo que el Espíritu Santo les está mostrando, recordando. ¿Quién quiere empezar? Marco. Pues yo estoy de acuerdo. Adelante, Marco. Yo estoy de acuerdo con Dios en permitir manifestarse en mí. Sí he tenido la experiencia de escuchar sus palabras saliendo de mi boca, hablándoselas a alguien, y inclusive en momentos en que el Espíritu Santo pone en mi corazón alguna oración, también escucho la voz de Jesús orando en mí, y es una experiencia maravillosa. Me llena de paz y de gozo. Ayer por la tarde, noche, mi hijo mayor me llamó por teléfono. Él iba rumbo a su casa, él vive en Toluca, y tuve la gracia de poder escuchar a Jesús hablando con él, y fue una experiencia muy, muy, muy bonita, muy importante. Lo percibía a mi hijo como cautivado por las palabras de Dios, hablándole con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucho amor, y fue maravillosa la experiencia, ¿no? Hoy en la mañana en mi oración también escuché a Jesús orando en mí, dándole gracias por todo lo que estoy viviendo, gozándome por ejemplo, de que prácticamente ya no veo pura tiniebla, ¿no? Pura tiniebla, y dándole gracias a Dios porque en la vivencia que he tenido con Él durante pues ya 24 años, he podido darme cuenta en múltiples ocasiones que en situaciones difíciles Él actúa siempre actúa en el último momento, no deja de actuar, no deja de manifestarse, no deja de cumplir sus promesas, y le estaba yo dando gracias por la situación que tengo en mis ojos, y porque pues ya siento cerquita que un poco más y ya no veo nada, y le estaba yo dando gracias porque sé que Él es fiel, que Él cumple las promesas que me ha hecho, y que esto que estoy viviendo es parte del proceso de la prueba de fe que Él utiliza para hacerme crecer en la fe, ¿no? Y para llevarme a experimentar Job dice una cosa preciosa en cierto momento, hacia la mitad de sus discursos. Él dice: yo sé que mi Redentor vive, y que después de deshecha esta mi piel, he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, dice. Estos mismos ojos lo verán, ¿no? Verán su gloria, ¿no? Y esa es mi oración, y es la experiencia que yo anhelo, no tanto por el hecho de
de tener salud, que sí, claro que sí lo deseo, pero por el hecho de ver su gloria, ¿no? Ver su gloria manifestada en mi vida. Y bueno, pues es lo que les comparto. Gracias. Gracias, Marco. Qué importante testimonio de esta escuela en mansedumbre que estás viviendo, y de fe, ¿no? Y empiezas a ver este fruto cuando nos comentas de cómo esta conversación con tu hijo ayer se da y tú reconoces que Dios está dándote sus palabras para tu hijo y cómo le bendicen a tu hijo. No hay nada que se compare a eso. No hay nada que tú pudieras decirle de tu propia parte a tu hijo que tendría ese impacto en su corazón y este es nuestro privilegio, ¿se dan cuenta? O sea, no tenemos que romper ya con las ideas de voy a hablarles de Cristo a las personas. No, ahora nuestra manera de ver las cosas es voy a permitirle a Dios que Él se presente, que Él se dé a conocer, que Él les hable. Y a mí me corresponde andar en las obras que Él preparó de antemano para que yo las viva con Él. Entonces, pues gracias a Dios por este testimonio y cómo Él sustenta tu fe y tú puedes hablar ya en tanta paz con Él sobre este proceso en tus ojos y todo lo demás que estás viviendo, Marco. Gracias a Dios por todo eso. ¿Quién más quiere comentar esta noche sobre lo que Dios le esté haciendo ver o permitiendo vivir al respecto? Adelante. No escucho. Hola, soy Juan Pablo. Juan Pablo, adelante. Sí, esos días he tenido la oportunidad de participar con Ava, de darle sus palabras a varias personas, ¿no? Y y platicando con él también, o sea, personalmente ya en lo que respecta, pues a mi persona, ¿no? Veía el asunto de que no era tan complicado a veces el permitir esto hacia ciertas personas, ¿no? Que venían pues a presentar sus situaciones, ¿no? Y pero a veces a ver, se me torna un poco más complicado en las cuestiones más personales, ¿no? Y yo creo que es ahí donde realmente debe estar el enfoque, ¿no? Principalmente, este, eh, cómo es el trato de Dios hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas, a los que estamos casados, ¿no? Y hacia los que tenemos más cerca, ¿no? Entonces, todo esto me ha hecho pensar, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Que como estamos a veces con el hábito, en mi caso, del hablar, ¿no? De Dios a la gente, o de ir y de decirles, ¿no? A la gente, a veces se nos olvida, ¿no? Que es lo más esencial que debemos aprender a manifestarle, ¿no? Entonces, eh, pues
lo que puedo darle gracias a Dios es que veo que ahora que cuando esto sucede, pues ya no he estado pues, hablando de mí, ¿no? O de mis experiencias, sino de lo que Él quiere hablarle a la gente, ¿no? Ahora, esta vivencia la tengo que traer pues a las situaciones más comunes, ¿no? Que enfrento a diario y creo que esto, pues, la idea es que Dios lo va a ir haciendo crecer, lo va haciendo madurar hasta el grado de que, pues, como comento, ¿no? Que eso se vuelva permanente y parte habitual de todo lo que yo, viva, ¿no? A diario. Entonces, pues, yo creo que la mayoría hemos tenido experiencias, ¿no? De participar de, de dar las palabras, ¿no? Que Jesús tiene para ciertas personas. Y pero pues hay más cosas, ¿no? Como decía, ¿no? Son aún mayores, ¿no? Las que están preparadas y ya están ya ahí, esperando a que las vivamos, ¿no? Entonces, esta charla, esta plática que Ava ha tenido con nosotros, con lo personal, conmigo, pues pues sí me deja con algo pues muy grande, ¿no? Por cual eh, permitir vivirlo, ¿no? Y pues expectante de lo que pues, Dios va a empezar a hacer a partir de ahora, ¿no? Que pues obviamente pues necesito estar de acuerdo, como decía Marco, ¿no? Estar de acuerdo con él y pues obviamente voy a encontrar muchos desacuerdos, ¿no? Y pues es ahí donde hay que poner ahora sí que el ojo, ¿no? Y que dejar que sea Dios quien haga sus obras ahí para que pues de ahí parta lo demás, ¿no? Y y pues eso es lo que he estado reflexionando en esos momentos, he estado escuchando de Dios a mi corazón. Gracias, Juan Pablo. ¿Se dan cuenta? Tenemos estas experiencias en las que comprobamos la grandeza del poder de Dios, de su gracia, de su misericordia, en que Él ponga sus palabras en tu corazón y tú las puedas expresar y ves lo que sucede en las personas a quienes Dios les habla, porque Dios no desperdicia sus palabras. Cuando Él envía su palabra, dice muy claramente la Escritura, Dios habla y dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que saldrá e irá y hará aquello para lo cual fue enviada. Bueno, aprender mansedumbre de manera permanente nos permite participar con Él en que Él comunique sus palabras todo el tiempo, porque a Dios le encanta hablar. Los discípulos, cuando andaban con Jesús, recuerden que ellos estaban en desventaja porque no habían nacido de nuevo, no tenían a Dios viviendo en ellos, todavía tenían a Dios viviendo con ellos, pero no en ellos, y esa es la enorme diferencia. Y llega un momento en que la gente se enoja con Jesús y se van, y después de mucho alboroto de andarlo buscando, deciden que ya no lo quieren y algunos hasta lo quieren matar. Y los discípulos también se escandalizaron un poco de lo que Jesús dijo, y Él se voltea a ellos y le dice, ¿también ustedes se quieren ir? Y responde Pedro y le dice, ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí está la diferencia entre hablar tus palabras o permitir que Dios te dé palabras de vida eterna. Juan capítulo 8, Jesús
declara lo mismo cuando dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que tú tienes la oportunidad de expresar, ¿sí? Palabras que son espíritu, palabras que son vida, a todas las personas con las que te comunicas. Eso es manifestar a Dios. Y cuando empiezas a ver ese enorme privilegio, entonces sabes que si vas a la tienda, ¿qué le quiere decir Dios a la persona que te atiende? Si vas en un transporte público, si vas, o sea, estamos aquí para manifestarle. Podríamos estar hablando hoy de cómo escuchar a Dios. Bueno, obviamente si no le escuchas, pues cómo recibes las palabras que Él te da. Y solo para que nadie se quede volando en ese aspecto, se escucha aquí en el espíritu, no es aquí, en el intelecto. Pero al nacer de Dios tienes la capacidad de hacerlo, y si alguien que esté presente o que vea este video dice: pues yo no entiendo ni papa de eso, el inicio está en aceptar que Dios te adopte y te dé una nueva existencia. Esa nueva persona que Él engendra en tu corazón es la persona que es compatible con Él. Pero una vez que has nacido de Dios, entonces existimos aquí para el propósito de manifestarle. Y eso es un enorme privilegio. Y qué bueno que estamos entendiendo. Bueno, esto no debe ser de vez en cuando, sino particularmente en lo íntimo, en la intimidad de mi matrimonio, en la intimidad de mis relaciones, en la intimidad de mi casa, obviamente en la intimidad conmigo mismo. Y por eso estamos hablando de la importancia de aprender mansedumbre, darle a Dios su lugar en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, todo el tiempo. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere compartirnos lo que está recibiendo o ha vivido? Hola Cris, soy Ramón. Tengo una pregunta. Adelante, Ramón, qué bueno. Gracias. ¿Cómo opera esta palabra que estamos recibiendo con lo que a veces leemos o escuchamos en Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta, y empieza a hablar también de obras y fe? Es una duda que tengo, y me gustaría ver si Dios da algo ahí a través de ti. Gracias. Fantástica pregunta, hermano, porque hay mucha confusión que no debe de haber para nada, porque en la Escritura es clarísimo. Acabamos de leer Efesios 2:10, donde el Espíritu Santo dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y Jesús nos dice: yo no hago las obras, es el Padre que mora en mí el que las hace. Entonces las obras divinas son las que Dios hace contigo, ¿sí? La fe produce las obras de Dios, no las obras Amén. nuestras.
Sí, porque el mal entendimiento que se convierte en un engaño cuando empezamos a actuar en una manera separada de Dios es regresar al Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento la ley te era dada y por escrito los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, y tú tenías que obedecerlos con tu propia capacidad. ¿Sí? Entonces, en la ley no hay fe, en la ley hay obediencia a los mandamientos. Pero fe, ¿qué es fe? Fe es creer que Dios es el poder que te permite creerle a Dios que Él va a cumplir su palabra en tu vida, que Él va a cumplir su promesa. Entonces, ¿quién tiene que hacer las obras? Él, porque Él son sus promesas. ¿Te das cuenta? Entonces, la fe sin obras es muerta porque no es verdadera fe. Si yo nada más digo que creo en Dios, pero no le permito cumplir su promesa en mi vida, se queda eso sin fruto. Y no se manifiestan las obras de Dios. Pero si le creo a Dios y porque le creo, entonces le permito hacer sus obras, las obras de Dios se manifiestan y se cumplen. Así que no se trata de que yo haga cosas, sino de que yo permita que Dios haga sus obras. Y la razón por la que dice la fe sin obras es muerta es porque si yo presumo tener fe, pero no le permito a Dios cumplir su palabra, hacer sus obras, entonces no hay obras de Dios, por lo tanto, esa fe no es fe. Sí, gracias, Cris. Bien, mi hermano. ¿Quién más quisiera compartir con nosotros esta noche? Samuel, adelante. Sí, buenas noches. En este permitirle a papá hacer sus obras a través de nosotros y hablar sus palabras a través de nosotros entendemos en nuestro espíritu que esto es fruto de una comunión con Él, de permitir, de como dice, vivir con Él y Él con nosotros. Sin embargo, ¿cómo podemos explicarlo? Que no hay un anulamiento de la personalidad, ni un ¿cómo se le dice? Cuando alguien posee a otro y lo mueve como a un títere, como si metiera la mano por atrás de un muñeco y lo moviera. O sea, no es eso, definitivamente, lo entendemos en nuestro espíritu, pero debe haber alguna forma de explicarlo para que podamos ser más claros en lo que está sucediendo en el momento en el que el Padre está actuando. Digo, en vivir en esa comunión, porque no es como nos lo estás compartiendo o el Espíritu nos lo está compartiendo, no es en ocasiones especiales que suceda, sino se trata de que sea una cotidianeidad, que sea nuestra forma de vida. Entonces, en medio de esto, ¿cómo podemos entenderlo y a la vez también compartirlo, verdad? Que es esa forma de vida no nulifica o no hace a un lado a la persona, sino que mantiene comunión con la persona y se expresa con la persona. Esta es la parte de quizás donde patina un poco, ¿no? Por favor. Gracias Samuel por esa pregunta y comentario. Y qué bueno, estas cosas son importantísimo aclararlas, porque
por un lado está la idea de que Dios quiere que yo le entregue mi voluntad, y con esa idea de que yo ya no tenga voluntad, ¿sí? Y entonces que sea como una posesión divina, ¿no? En paralelo a una posesión demoníaca, ¿no? Donde en lugar de que me use el diablo, que me use Dios. Y oramos y buscamos, úsame, úsame, úsame. Pero eso no es para nada lo que Jesús manifiesta. Si Jesús lo que dice es el Padre y yo somos uno, no dice el Padre me posee y me obliga y me hace hacer lo que yo no quiero. Entonces, ser uno con Dios implica el uso de tu voluntad de manera constante. Implica tu participación consciente y voluntaria. ¿Y cómo ocurre eso? Y por eso es importantísimo verlo en Jesús y luego comprobarlo en el testimonio de Dios en otras personas en la Escritura que creyeron y vivieron esto, y por supuesto comprobarlo en tu propia vida. Lo que Dios nunca va a hacer es esclavizarte. Sí, porque eso ya desmentiría y violaría toda la promesa de Dios. Todo lo contrario, Jesús dijo, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y en Gálatas se nos dice, tienes que aprender a usar tu libertad. ¿Cómo? Pues usando tu voluntad, porque ya no eres esclavo. Antes eras esclavo, eras arrastrado, te gustara o no, allí ibas. Y cuando más querías no ir a obedecer al patrón pecado, pues más mal te iba, porque te enseñaba una lección el patrón pecado de que a él le hacías caso porque le hacías caso. Con Dios, Él nos adopta, nos hace libres y tiene que enseñarnos a ser libres. Y por eso es que muchas veces, en mi propio aprendizaje, por ejemplo, yo oraba y pedía con toda sinceridad, pero con esa intención o ese entendimiento de que Dios se poseyera de mi voluntad y ya no me dejara hacer nada malo, ¿no? Para que yo no le ofendiera. Y resultaba pues que Él no me obligaba. Y por supuesto que no entendía ni papa de esto de que Dios viene a vivir en ti y que Él quiere manifestarse contigo y darte su naturaleza y nada de eso. Pero en ese querer agradar a Dios, tú buscas escapar del uso de tu voluntad. Y a donde Dios nos va a llevar es al revés, es a aprender a usar tu voluntad. ¿Sí? Y lo puedes ver en Jesús. Uno de los episodios más importantes es su experiencia en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz, donde Él está consciente de lo que tiene por delante y agoniza sobre eso y ora y dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está diciendo allí? Yo estoy teniendo esta lucha en mí, terrible, pero elijo unirme a tu voluntad. Cuando él le dijeron, enséñanos a orar, ¿qué dice? Él enseña y dice, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos diciendo allí? Yo estoy eligiendo estar de acuerdo con tu voluntad, me uno a tu voluntad. Entonces estás usando tu voluntad para unirte a la de Él. Y esa es la única manera en que funciona esto. ¿Sí? Por eso es que si no aprendemos mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Unir tu voluntad a la de Dios. Darle su lugar en tu vida.
Pero ¿quién elige eso? Yo lo elijo para mí, tú lo eliges para ti, estás usando tu voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces esto desmiente ese concepto posesivo y esclavizante que engaña, porque no funciona, para traernos a la verdad sobre Jesús, quien es manso y humilde de corazón, porque Él se une voluntariamente a la voluntad del Padre, y el Padre que mora en Él entonces tiene la libertad de hacer sus obras. Y finalmente, solo para dejar esto en un ejemplo clarísimo, entonces, ahorita estamos platicando y cada uno de nosotros tenemos la opción de permitirle a Dios darnos su palabra y hablar su palabra, o no permitírselo y hablar las nuestras. La diferencia es, si yo hablo mis palabras, no producen vida. Pero si le permito a Dios darme sus palabras, entonces el que reciba esa palabra recibe vida en su espíritu. Yo no puedo de mí mismo impartirle vida a nadie, pero si Dios habla su palabra conmigo, ¿qué crees? Esa palabra es espíritu y es vida. Edifica y se siente en el espíritu, la recibes con gozo. Entonces es una elección constante y ahí es donde se vive la mansedumbre. ¿Sí? Espero que eso ayude, Samuel. Si quieres comentar algo más, pues adelante. Es algo maravilloso poder experimentar este privilegio de manifestar a Dios en sus palabras y en sus hechos y entenderte en mira, salir a la calle y saber que Dios tiene obras que Él va a hacer preparadas para vivir contigo cada día. Tú no sabes cuáles son, pero Él sí sabe. Y si nos mantenemos en comunión, escuchándole en nuestro espíritu, permitiéndole a Él amarnos, sustentarnos en fe, entonces vamos a estar con los oídos abiertos, con los ojos de nuestro espíritu abiertos para escucharle y para ver lo que Él nos muestra. Y eso es como nos guía, ¿sí? Entonces tú vas en tu trabajo manejando tu automóvil y Él te guía en tu corazón a dar un saludo, a hablar una palabra, a escuchar algo y Él te interpreta eso que estás escuchando y te va dando entendimiento y te da una palabra de respuesta y tú la expones, eliges exponerla y puedes ver lo que ocurre. Cuando nace de Dios, Él te la dio y sacas esa palabra, es vida. Bueno, lo que estamos diciendo es que esto debe ser constante. Te escuchamos, hermano. Sí, te comentaba que sí, eso ocurre, gracias a Dios, constantemente. Y de verdad es que cuando eso sucede, el Espíritu de Dios hace como si te platicara dentro de tu espíritu cómo está la persona, ¿no? Y las cosas que esta persona pasa o necesita, o por qué parte de la vida está atravesando, ¿no? Y no siempre no siempre te es permitido hablárselo a la persona, pero muchas veces las pocas palabras que cruza uno con las personas, yo sí he experimentado que es Dios el que se las dice porque hay reflexión en su persona,
se quedan con eso, se bajan con eso. Algunas, Dios me ha permitido ver cómo incluso bajan llorando o alguna cosa así, pero y otras se ponen reflexivas o hacen comentarios que te das cuenta que eso es algo que Dios les dijo, ¿no? Cuando Dios te habla de ti también sabes que es algo que Dios les dijo y definitivamente así pasa, ¿no? Incluso con los compañeros de trabajo, incluso en una reunión de compañeros, la verdad es que mis compañeros de trabajo no son algo así como que lo más, este, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, ustedes saben cómo son la gente que maneja, ¿no? La gente de transporte generalmente tiene una forma muy peculiar de hablar y de ser. Sin embargo, este, eh, la forma en la que Dios me permite tratarlos, convivir con ellos, escucharlos, ponerles atención, es de verdad un sesgo que Dios va dando y que yo dentro de mi persona y como era antes, yo me reconozco y digo, es que yo no podría haber convivido con estas personas en su forma de ser y Dios sin embargo me enseñó que Dios sí quiere convivir con esas personas a través de mí y eso me hace, y es cuando encuentras cuánto ama Dios a esas personas, pero también cuánto me ama a mí Dios para poder tener ese privilegio de estar con ellos. Y yo digo, Dios, de verdad, tus planes son mucho más excelentes que mis ideas. Wow, eso es lo que Gracias, Samuel. Es maravilloso, ¿se dan cuenta? El chiste es que entremos ya a una conciencia de que no hay conversación, no hay relación, no hay situación, evento en el que Dios no quiera manifestarse contigo. Iván, adelante. Sí, quizá quisiera hacer una acotación de lo que comentaba Samuel. Creo que es curioso, pero yo estuve por mucho tiempo lidiando precisamente con esa idea y me tardé un poquito en llegar a la conclusión de la que se habla ahorita, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado, la experiencia que he tenido al respecto ha sido muy curiosa, extraña, interesante. Y bueno, lo más padre es que en este momento estoy pudiendo tener esa reflexión, ¿no? O sea, ok, escuché esta palabra, esta verdad, la fui como rumiando, entendiendo, recibiendo, y la manera en cómo pude apreciar este regalo fue dándome cuenta de la identidad en la que existía. Y una manera como me di cuenta de eso es a través del dolor y lo que causaba yo a las personas, hablando mis propias palabras. Dios me habló muy fuerte ahorita. Escuché el verso este, que lo he escuchado casi toda mi vida, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, pero creo que en este momento Dios se reveló a mí y pues creo que en mi corazón había mucha cochinada, pues. Y luego es curioso porque esa misma naturaleza pretende ser buena, ¿no? Entonces empieza a jugar a ser como Dios. Y ahí viene la otra parte que puede ser como muy bien intencionado lo que se quiere decir, pero si la naturaleza o la fuente es corrupta, siempre va a haber corrupción detrás de cada palabra, ¿no? Como Dios lo habla, no hay ni uno bueno y todos aún buscan lo suyo, o sea, sus propios intereses.
su propia concupiscencia, ¿no? Entonces está la lista, ¿no? Pues yo quería ayudar a esta persona, pero me salió la cosa mal, no me agradeció, esta persona no entiende, no hace caso, o cuando queremos como convertir a alguien, o queremos, como se dijo al principio, ¿no? Hablarle a alguien de Dios, ¿no? O sea, andar como publicistas. Y entonces, en uno de esos sentones, o sea, que me di cuenta y dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué dije, no? O sea, ¿qué salió de mí, no? Y la reflexión fue como personal. Fue cuando en ese sentón reflexioné y dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es que hables tú, no? Entonces es padrísimo, ¿no? Que haya nuevos amaneceres y nuevas oportunidades de poder vivir esta propuesta, este regalo, ¿no? Y me acuerdo que cuando comenzó esto a operar, cuando decidí que esto comenzara a operar en mí, cuando decidí recibir este regalo, fue padre, porque precisamente hubo una conciencia, ¿no? Ya no de reactiva o de reaccionar, sino de operar en la naturaleza divina, de operar en la identidad que me está siendo dada, que es la identidad de hijo. Y entonces, en esa reflexión estaba, ¿cómo se dice? La interacción, ¿no? Y entonces yo estaba dentro de mí, ¿qué quieres decir, no? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué me está diciendo esta persona? Como un chamaquito, ¿no? De esos de 2 años, ¿no? Que andan preguntando todo. Así estaba, pues, en mis pensamientos. Y eso de entrada ya cambia totalmente la otra existencia, ¿no? Que funciona en base al orgullo, al ego, a lo que yo voy a hacer, a mis propios intereses, ¿no? Ya sea para defender o para conseguir algo o para tratar de hacer una obra buena, ¿no? Pero en esta otra naturaleza, en esta otra existencia, o sea, me siento pues como un escuincle, ¿no? Un chamaquito, ¿no? ¿Y aquí cómo se hace, no? Y a continuación, las respuestas que empiezan a salir, o sea, la fuente que empieza a operar a través de mi boca, de mis labios, o sea, no solamente siento bonito yo, ¿no? Sino la manifestación es distinta, el fruto es totalmente distinto, es de vida, los resultados son totalmente diferentes. Gracias, Iván. Nos estás hablando del contraste, ¿no? De ver el resultado que causan nuestras propias palabras en otros y cómo podemos dañar a otras personas con lo que sale de adentro, que no es de Dios, y el privilegio ahora en la nueva naturaleza de que lo que salga de nosotros sea divino y que llegue a bendecir y llegue a dar vida, esperanza. Imagínate, antier estaba sentado con una persona aquí que estaba en un estado depresivo muy marcado, en un estado muy muy delicado y muy muy triste. Y si eres una persona hablando humanamente, si eres una persona de buen corazón, pues estás pensando, ¿qué le puedo decir a esta persona? Más que decir, pues ni modo, mire, resígnese o cree en Dios o qué sé yo. Pero qué hermoso es no tener que ir allí, ¿sí?
sino poder estar escuchando lo que la persona está diciendo con estos oídos, pero en mi corazón poder estar escuchando a Dios y poniendo una respuesta suya para esa persona. Sí, y poder ver cómo las palabras que Dios puso en mi corazón y que hablé con mi boca infundieron fe, esperanza en una persona desolada. Hoy la volví a ver y te asombras, ¿no? De lo que ha ocurrido en el corazón de la persona y cómo está ahora empezando a procesarse a sí mismo, a procesar su vida en otro contexto, en otra manera de entenderse. Y Dios está comprobando a ella. Esa es la parte importantísima, ¿sí? Jesús llega ante la tumba y el Padre le da las palabras, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. ¿Te das cuenta? Y lo mismo cuando entiendes que dejas de medir tu capacidad o de tratar de entender a la persona por tu propia cuenta y sencillamente te prestas a que Dios haga sus obras. Y entras a un esquema completamente diferente, porque para Él, ¿qué es imposible? Nada. Y participas con Él de esas cosas. Eso es asombroso, eso es hermoso, es vivificante. Y qué hermoso ver el contraste y decir ya no más. Quiero leerles de Isaías el capítulo 58, el versículo 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día de santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿cómo? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 3 cosas. ¿Sí? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El asunto aquí, por si alguien se quedó atorado, ¿en qué está hablando del día de reposo? Bueno, para nosotros esa es la invitación, a vivir en el reposo de Dios. ¿Sabes cuál es el reposo de Dios? Que dejes de hacer tú las cosas. Para que Él las haga. Pero aquí nos dice el cómo. No busques tu voluntad, no andes en tus caminos, no hables tus propias palabras. Entonces, ¿qué hago? Ando en sus caminos, busco su voluntad y hablo sus palabras. Y eso te va a llevar a un aprendizaje maravilloso y a descubrirte siendo hijo de Dios como Jesús lo es. No quiero dejar a nadie afuera. Si alguien más quiere comentar, por favor, compártanos lo que Dios le esté mostrando. Yo sé que todos estamos meditando sobre esto y vamos a continuar entendiéndolo, ¿no? Adelante, Eduardo. Sí, Chris, yo he estado pasando una situación muy complicada ya por 2 meses y por más que oro, busco a Dios, estoy en comunión con Él. No sé si es un poco como Lázaro, que Dios
no le dijo que hiciera nada hasta 4 días después de muerto, ¿no? Entonces a veces siento que es eso, ¿no? No sé si no estoy escuchando o Dios me está diciendo que no me estoy diciendo que haga nada. ¿Cómo saber si no estoy escuchando o Él no quiere que haga nada por ahora? Esa sería mi pregunta. Gracias, Eduardo. Sí, creo que hay algo muy importante en tu pregunta que hay que aclarar. Que lo que Dios no nos va a indicar es lo que Él quiere que hagamos, sino que Él nos va a invitar a que le permitamos a Él hacer lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Ves? La diferencia es enorme. Si yo le pregunto a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Pues probablemente Él no me va a decir nada porque Él no quiere que yo haga, sino que yo ande en sus obras. Entonces, pero si yo le pregunto, Padre, ¿qué quieres hacer en esta situación? ¿Qué quieres hablar? ¿Por qué me estás involucrando en esto? ¿Verdad? Por ejemplo, una persona viene a ti, pues Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces, cada persona que vino a Jesús, ¿qué hacía Jesús? En su espíritu, Padre, ¿qué quieres hablarle? ¿Qué quieres hacer con él? Pero nunca es viéndote tú como el actor, sino ya muriendo a esa situación y permitiéndole al Padre hacer sus obras. Entonces, aprender a vernos como participantes en las obras que Dios está haciendo, o quiere hacer, o se ha propuesto hacer, es totalmente diferente a la idea de que Dios te indique qué debes de hacer tú. Yo creo que ese punto, así de sencillo como parece, es enorme, y al vivir esta corrección tú vas a poder ver que las cosas funcionan muy diferente. Gracias, que lo voy a hacer así. Gracias. Eso te permite descansar, ¿sí? Descansar porque miren, a Dios nunca nada lo toma por sorpresa, ni desaprevenido, ni desprovisto. Para cuando las cosas se manifiestan, Él las conoce y tiene todo preparado y tiene propósitos eternos y divinos en cada situación. Y lo que Él anhela es que nosotros, sus hijos, aprendamos a creerle de tal forma que también estemos descansados, para que se soltó la tempestad. ¿Qué hace Jesús? Se pone a dormir. ¿Por qué? Y los demás se le echan encima. Oye, ¿qué no te preocupa que nos vamos a morir en esta tormenta? Y yo lo veo como diciendo, ¿cómo nos vamos a morir, muchachos? Hombre, ¿que cree que mi padre no sabe que estamos aquí? Entonces, ¿qué hace Jesús? En su espíritu, Padre, ¿qué quieres hacer en medio de esta tormenta? Y el Padre le indica, dile a la tormenta que se detenga, los vientos que se calmen, al mar que se calme, etc. Jesús habla y inmediatamente se manifiesta el poder de Dios sobre la creación. Esa es la diferencia entre que Dios haga o que yo haga. Y una vez que ves que no hay comparación, pues mejor desistes de hacer tú y le permites a Él hacer sus obras. Muchas gracias, Chris. Gracias. Si no hay alguien más, vamos a llevarnos esta palabra de Dios, esta invitación suya, y de veras tomar muy en cuenta esta escritura de Isaías 58.
de no violar el reposo al que hemos sido llamados. ¿Qué quiere decir el reposo al que hemos sido llamados? A dejar de hacer nuestras obras. Y aquí lo describe tan claro. No andes en tus propios caminos, no busques tu voluntad ni hables tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad que Él te ha preparado, porque esta es su promesa. Vamos a dar gracias. Padre, qué hermoso es saber que en tu propósito está el traernos a vivir exactamente lo mismo que Jesús vivió aquí en la tierra, y eso es manifestarte a ti. Que así como Él dijo, el Padre y yo somos uno, y cuando me escuchan no le estoy hablando yo, es el Padre que mora en mí, el que hace sus obras. De la misma manera, hoy nos invitas a vivir contigo esto mismo. Esta invitación va acompañada de la promesa de que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces todo lo que aún no entendemos, tú eres poderoso para hacer mucho más abundante, mucho más grandes las cosas de lo que nosotros pudiéramos imaginar, y nos invitas a creerte. De mi parte yo recibo tu palabra, Padre. Anhelo ver el cumplimiento de esta invitación en mi vida y en la de cada uno de mis hermanos, para que tú seas manifestado al mundo y se rompan los engaños de elitismo y de jerarquías y de todas las cosas que hoy impiden que la humanidad te conozca, y puedan vernos a todos, sin excepción, manifestando a Dios, a un Dios humilde, a un Dios sencillo, a un Dios que es amor, a un Dios a un Dios siervo, a un Dios maravilloso. Gracias, Padre Santo, por traernos a este momento en nuestra vida. Sé que continuarás explicándonoslo a cada uno, mostrándonos cómo esto se aplica directamente a nuestras situaciones inmediatas, retándonos a ponerlo a prueba, para que descubramos lo que varios de mis hermanos han ya hablado, el contraste entre vivir caminando en tus obras o vivir caminando en las nuestras, y podamos desechar, aborrecer el andar haciendo nuestras cosas, hablando nuestras palabras, debido a que la excelencia, la gloria y el poder y el amor en tus palabras son vivificantes, y ya no queremos desperdiciar el tiempo ni las oportunidades con ninguna persona, sino permitirles que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues, muchas gracias, Cristóbal. A vivir a Dios, mis hermanos. Bendiciones. Les vemos la próxima semana.